Sus denuncias al 2781-876 o al 0959-669-191. Tecla Noticias. Las opiniones que se emitan en este espacio son de entera responsabilidad de las personas que la pronuncian y no representan la línea editorial de esta emisora. Entrevistas en Tecla Noticias. Muy bien, amigos, estamos de regreso con más de Tecla Noticias cuando son las 8 de la mañana con 5 minutos, 8 con 5 minutos, ingresamos ya a nuestro bloque de entrevistas y a través de la plataforma Zoom ya se encuentra el economista Fernando Peralta. Él es analista económico a quien vamos a saludar y vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está, mi estimado economista? Le saluda María José Solís. Saludos desde la provincia de Santa Elena. ¿Cómo está? Muy buenos días. Un saludo para la provincia y a tus órdenes. Gracias. Gracias a usted, mi estimado economista, por haber aceptado la invitación que le hiciera nuestro medio de comunicación. Hace días anteriores, para ser específica, el pasado 11 de enero, el presidente Daniel Noboa, a través de su cuenta oficial de X, anunció noticias positivas para nuestro país. Incluso él comentaba que somos un país distinto, uno que está viendo resultados de lo construido. Estamos hablando acerca de los indicadores económicos en Ecuador. Y yo quiero consultarle a usted, mi estimado economista, usted que es un experto en el tema, ¿cuáles son las proyecciones de los indicadores económicos de Ecuador para este año 2026, luego de que el presidente Daniel Noboa dio a conocer estos indicadores acerca del riesgo país, reservas internacionales, depósitos bancarios de la banca privada, exportaciones totales, bueno, y un sinnúmero de indicadores económicos en Ecuador que dio a conocer a través de sus redes sociales? Economista. Sí, mira, es interesante que la información que presentó el presidente a nivel de la plataforma X habla sobre resultados a lo último, a diciembre de 2025. Y más allá de la comparación que se hace con otros gobiernos, como la del presidente Lazo, es interesante que hay indicadores muy positivos que ha cambiado sustancialmente respecto al año 2024. Yo te puedo poner que hay 5 indicadores que para mí me parecen muy relevantes. Primero, el crecimiento económico, que esperamos que termine en diciembre de 2025 en 3,5. Es importante el crecimiento porque al menos la producción ha crecido, hay mayor oportunidades de empleo y todo lo que corresponda. Como derivado de ese crecimiento, el aumento del empleo y disminución del desempleo también es una variable importante. Sí, estábamos en el orden, si aquí lo estaba viendo en mis datos, estábamos en el orden em, del empleo del 37%, el desempleo 2,6%, que más allá de la comparación que hace con el expresidente Lazo, eso es una disminución respecto al 2024 en el desempleo y el aumento en empleo, es importante. También la extrema pobreza, que es otro componente importante, que estamos en el orden del 8,3%, cuando años anteriores estuvimos en el orden del 9,8%. Otro punto importante son el tema de las exportaciones. Acordémonos que este año es un año importante, que ha sido el boom de las exportaciones, diciembre de 2025, tendiendo al camarón, al banano, al cacao, a la minería como motores de la economía, sabiendo que el tema petrolero tuvo un efecto de disminución en las exportaciones como razón por estos temas de la rotura, del OCP, de las tuberías que hubieron a mitad del año 2025. Y el último, y que también me parece importante, que lo puedo mezclar, es la tasa de interés activa, que efectivamente ha estado bajando como resultado del control de la inflación. El riesgo país, que está ahora en esta fecha al orden de los 495 puntos. Entonces yo creo que más allá de las comparaciones que hace el presidente Noboa, yo creo que desde un punto de vista de revisión actualizada, yo creo que hemos alcanzado algo positivo a diciembre de 2025. Esto no implica, lógicamente, que tenemos que trabajar para el diciembre de 2026 o que
ya las cosas, ya que ya vivimos en una utopía o que ya se han arreglado todas las cosas. Todavía hay mucho camino por seguir. Tenemos el tema de la inseguridad, tenemos el tema del déficit fiscal que tiene el gobierno y otros sinnúmeros ítems que tiene que cumplir el gobierno, pero como un corte técnico a diciembre de 2025 ha sido una mejora muy sustancial respecto a años anteriores. Economista, usted ha sido muy claro, nos ha indicado cuáles son estos indicadores que para usted considera los más relevantes para entender el momento económico que actualmente vive nuestro país. Analizando su intervención, esto significaría, mi estimado economista, que estamos en una fase de recuperación. Sí, técnicamente hablando, diciembre de 2025 es el famoso rebote económico frente a una pérdida que tuvimos de menos 2% 24 por efecto principalmente por el tema de la crisis energética. Y el 2025 estamos recuperando eso. Eso es una recuperación en un 100%. Ahora, ¿y por qué? Y a veces pregunta, ¿y por qué se dice recuperación? Porque en el 2024, lastimosamente, la producción estuvo en algunos momentos, tuvo problemas por efectos de la energía eléctrica. Ahora, en el 2025, esos mismos motores ya están trabajando al 100% con la misma capacidad instalada y por ende a generar esta recuperación. Ahora, el gran reto del gobierno nacional es que el 2026, que se estima mínimo un crecimiento del 2%, esto incremente toda la revisión al segundo semestre del 2026, esperemos que tengamos unas cifras positivas o de mayor crecimiento. Eh, la idea, la idea es que tenemos que crecer arriba del 1%, es lo mínimo, pero lo esperable que todos, y eso también debe ser no solo de este gobierno, sino no de cualquier otro gobierno, la expectativa es de crecimiento es arriba del 5 o 6%. Esa debe ser la meta como sociedad para salir del subdesarrollo y aquí a unos 10 15 unos 15 20 años estar en otros niveles económicos, como lo pasó con la China, ¿no? La China en su momento, en los años 2000 o los años menos de los 2000, era una economía relativamente subdesarrollada y ahorita está dentro de las economías emergentes. Ese debe ser el objetivo que debemos tener todos como sociedad. Economista, para que sea del conocimiento de todos nuestros oyentes y fieles seguidores que nos están escuchando y observando acá en la provincia de Santa Elena y por supuesto a nuestros seguidores que nos están observando desde otras provincias de nuestro país. He escuchado comentarios así como, ¿para qué nos sirve el riesgo país? Sería importante, mi estimado economista, poder hablar o detallar un poco más acerca de cuál es el beneficio de que hoy por hoy el riesgo país esté en 492 puntos, porque no sé si de pronto a usted le ha pasado, pero se ha escuchado comentarios, bueno, ¿y en qué nos beneficia el riesgo país que esté en 492 puntos? Hay muchos ecuatorianos que desconocen realmente el concepto de los indicadores económicos en nuestro país, economista. Sí. A ver, es como el tema de las reservas internacionales que también dicen, bueno, tengo muchas reservas, ¿por qué no los invierto? Esa también es una mala concepción técnica. A ver, respecto al riesgo país, sí, efectivamente quizás no se siente un resultado directo para la economía, para el, para el ciudadano caminante, sí, pero que tenemos que entender algo. ¿Qué es el riesgo país? Primero, el riesgo país es un indicador que mientras más alto está, significa que las tasas de interés van a tender a subir porque la economía tiene problemas, tiene riesgos, principalmente el sector público en la posibilidad de no pagar su deuda y en general tiene problemas en la economía. ¿Sí? Un riesgo país muy alto va a presionar a que las tasas de interés suban y al subir las tasas de interés de préstamos, ¿qué va a suceder? Que algunos proyectos de inversión que quieren invertir y que están prestos van a ser excesivamente caros y quizás por eso no se los pueda ejecutar esos proyectos. Eh, por caso contrario, un riesgo país cada vez más bajo permite que las tasas de interés, de hecho las tasas de interés activas han estado bajando. El año 2024, 2025 han estado bajando, ahorita estamos en el orden del 7% la corporativa, cuando en su momento estábamos en el 12, 15, ha bajado. eh, ¿Y eso qué significa? Que proyectos de inversión que quizás antes estuvieron en la gaveta, en el escritorio, puedan ser reactivados porque hay una posibilidad de un préstamo de un dinero mucho más barato. Ahora, y lógicamente,
que si hay más inversión, hay más producción y por ende y por consecuencia directa hay más empleo. Disminuye el desempleo y va a haber más crecimiento de personas que en este momento pueden estar desempleadas, conseguir oportunidades de empleo. Entonces, el riesgo Economista, país tiene un efecto en la economía. disculpe que le interrumpa. Estamos hablando en la actualidad de 492 puntos de riesgo país. Estaríamos hablando del nivel más bajo en estos últimos años. ¿Usted qué opina al respecto? Pero antes de que me conteste esa pregunta, discúlpeme, mi estimado economista, vámonos con una Sí, recomendación y regresamos con usted. Atención a esta perfecto. recomendación, amigos. Comprar tu casa y pagar tus deudas se puede con el crédito Mi Casa Propia del Banco del Pacífico. El sueño de tener tu primera vivienda se puede, porque con una tasa de interés de tan solo el 4,87% y el respaldo del programa Miti Miti del Gobierno Nacional se puede. Solicita tu crédito en agencias del Banco del Pacífico, tu banco. Adelante, economista, lo escuchamos. Sí, mira, sí es uno de los indicadores que en las últimas épocas ha bajado. En un momento estuvimos a 1800 y ahorita estamos a casi a menos de la mitad, a 4,92 y con tendencia a la baja. Lógicamente que eso, vuelvo y repito, eso va a generar que las tasas de interés se presionen para la baja, permitirá mayor acceso a crédito un poco más relativamente más barato y oportunidad de nuevos proyectos de inversión y esos proyectos de inversión traerán empleo en el mediano o largo plazo. Ese es el objetivo. Ahora, entiendo que, que el objetivo del gobierno es que siga bajando el riesgo país, que llegue a unos órdenes de 400 o menos de 400, que sería muy excelente. Eso está dentro de los objetivos que tiene el gobierno, porque eso también le permite al gobierno de alguna forma reestructurar su deuda. Cambiar el perfilamiento de la deuda por otra deuda con mejores características. Ese es uno de los retos financieros que tiene el gobierno y que conlleva indirectamente al beneficio de la tasa de interés de los préstamos, que ese es el principal efecto que tiene el riesgo país y por ende como vuelvo y lo repito, y por ende la mayor oportunidad de nuevos proyectos de inversión, tanto locales o que vengan capitales extranjeros. Ok, hablemos ahora de las reservas internacionales. Según los indicadores económicos en Ecuador que publicó el presidente Daniel Noboa en el año 2021-2023, estaba en 7.467 millones de dólares y en la actualidad está a 9.795 millones de dólares, economista. Sí, disculpa, no te escuché, Las María, reservas ah, internacionales, sí, lo que sí, dicen los indicadores económicos en Ecuador. sí, sí, correcto. Eso de las reservas tiene mucha implicación también el tema de la entrega de estos temas de repatriación de dineros provenientes de los migrantes, ¿no? Eso tiene un efecto importante y eso viene principalmente por la política del presidente Trump en Estados Unidos con la política antimigratoria y quizás eso ha movido mucho el flujo de capitales de nuestros compañeros migrantes que están quizás en Estados Unidos. Pero más allá de eso, también, ¿qué es la reserva? La reserva internacional no necesariamente es dinero disponible del gobierno nacional. Eso es importante aclarar. En la reserva internacional están todos los fondos, inclusive de nosotros, los privados, que son de los bancos, que necesariamente tienen que tener dinero por un tema de control del riesgo bancario. Y están ahí también alguna parte de los depósitos, también no solo está el gobierno, puede estar también de los gobiernos autónomos descentralizados, de toda la economía. ¿Y esto qué significa? Cuando tenemos reservas, acordémonos lo que significa una reserva. Reserva es mantener dinero para la época de vacas flacas. Pongámoslo así de una forma mucho más sencilla. ¿Sí? Que se la tiene para efectos de cuando existan eventos importantes. Y en ese sentido, esta reserva de alguna forma sos- no sostiene, sino que fortalece el concepto de dolarización que tenemos. Lógicamente, que ahí están los depósitos del sistema bancario, ¿sí? Que son parte importante que debe estar disponible para cuando un depositante requiere su dinero, ¿sí? Entonces, es una mezcla de seguridad respecto a,
a la disponibilidad de efectivo que deben tener los ciudadanos. Yo creo que en ese sentido la reserva es importante. Lógicamente que la reserva no es solamente, a veces se piensa que solo es un solo indicador. Tenemos que ver varios indicadores a la vez a la hora de tomar una decisión. Claro, pues, a eso me refiero. Claro está que el gobierno tiene otros retos que tiene que seguir eh, en este año 2026, como por ejemplo el tema del famoso déficit fiscal del gobierno, que ese es un tema que tenemos, también el tema del estudio, los estudios actuariales de la seguridad social, que es otro tema que todavía está pendiente, pero yo creo que se está avanzando paulatinamente en el crecimiento de la economía y en los otros componentes que hemos hablado. Hablemos ahora, mi estimado economista, también de los indicadores económicos de nuestro país en el tema de construcción, de la pesca, de la agricultura, del comercio, según lo que indican estos indicadores. Bueno, en la actualidad el crecimiento de industrias, que estamos hablando netamente de la construcción, está en un 6.2%. El crecimiento de industrias de pesca y agricultura está en un 18.6% y el crecimiento de industrias referente al comercio está en un 4.9%. ¿Cuál es su lectura? ¿Cómo usted interpreta estos indicadores? A ver, de hecho, del total de los sectores que hay en la economía, son aproximadamente 20, 24 sectores, casi el 95%, 90, ha tenido crecimiento en este año. Unos con mucho mayor crecimiento, otros con menor crecimiento, pero al final crecimiento. Como tú bien lo dices, el sector camaronero ha tenido un excelente año. El sector de la minería, como también lo dije, el sector cacautera, aunque los precios internacionales ya comienzan a descender algo, pero sigue siendo un sector importante. El comercio interno ha crecido. Esto viene derivado de primero de que, como lo dijimos anteriormente, ¿no? Ha habido una recuperación económica del país respecto al año 24, ¿sí? Una recuperación. Esta recuperación también viene atada por las políticas vamos a ponerlo entre comillas, de tranquilidad en el sector económico en el tema de las exportaciones. Sí, estos temas respecto a aperturas de mercados, ferias internacionales ya están dando sus frutos, como yo lo digo en el 2025, las exportaciones han tenido un boom importante. Ahora, lógicamente, esto es a corte a diciembre de 2025. Se espera que el 2026 siga esta tendencia en las exportaciones. Esperemos una recuperación del sector petrolero, especialmente que no haya como lo que pasó en mediados del año pasado con la ruptura de los oleoductos, y que nos haga recuperar el tema de producción y el tema de venta de exportación de petróleo para el sector público y privado. Y también, lógicamente, aperturas comerciales, oportunidades a nuevos países, los convenios bilaterales, recíprocos, de inversión, todos estos componentes que de alguna forma no solamente es para cosechar en el 2026, también es para cultivar y cosechar en los siguientes años y en los próximos gobiernos que podrían venir. Entonces, esta debe ser una política de Estado, la promoción y la publicidad de nuestras exportaciones, porque al final recordemos, las exportaciones son una fuente neta de flujos de divisas al Ecuador que también de alguna forma ayudan a fortalecer nuestra economía dolarizada. Economista, al principio de esta entrevista usted hablaba que dentro de estos indicadores, los más relevantes de nuestro país, estaba también las cifras de desempleo, de subempleo, de empleo adecuado, de pobreza. Hemos escuchado comentarios y se lo digo como medio de comunicación que nos dicen, licenciada, no hay empleo adecuado, mis hijos no tienen trabajo, no hay dinero, no hay rubro, no hay plata. Sin embargo, los indicadores económicos dicen lo siguiente: si hablamos específicamente de la cifra de empleo adecuado en el periodo del expresidente Guillermo Lasso, hablando del empleo adecuado, estaba en una cifra del 33.9%, en la actualidad está con una cifra del 37.1% en el gobierno de Daniel Noboa. Si hablamos del subempleo,
está con un 23% en el periodo de Guillermo Lasso y en la actualidad está a 17.4%. La cifra de desempleo en la actualidad está al 2.6%, mientras que con Guillermo Lasso estaba el 4.1%. La pobreza, las cifras que dicen los indicadores de la pobreza, bueno, en el periodo de Guillermo Lasso estaba en el 32.2% y en la actualidad, según lo que indican, está al 21.4%. Y si hablamos de pobreza extrema, en la actualidad 8.3%, mientras que en el periodo de Guillermo Lasso estaba al 14.7%. ¿Cómo usted interpreta estas cifras, estos indicadores, en este caso específicamente en estos sectores que le estoy mencionando? A ver, mira, más allá de la comparación que se hace con lo del gobierno del presidente Lasso, que ahí sí yo también técnicamente ahí hay un ajuste que hay que hacer, porque debe ser ajustado al final del gobierno del presidente Lasso, por primera parte, que inclusive ajustándolo cuando él cerró el presidente de Lasso, sigue habiendo una disminución en la pobreza, aumento en el empleo, disminución en el desempleo. Sigue habiendo mejores indicadores. Y también otra cosa, aquí estoy hablando técnicamente, primero, chequearlo al cierre del presidente Lasso, y segundo, que los resultados del presidente Noboa están a términos recién de, vamos a decirlo, 2 años, porque tuvo el transición más un año podría ser, ¿no? Todavía no hemos visto, tenemos que ver cómo cierra también el presidente Noboa su periodo cuando termine los 4 años, pero sin perjuicio a eso, a la fecha ha habido un decrecimiento en los indicadores de desempleo, pobreza y un aumento en la de empleo, no solo la del Lazo, sino también la del año 2024. Ahora, ¿esto qué pasa? ¿Por qué quizás la gente no lo percibe como un boom económico? Porque acordémonos que venimos de situaciones negativas de gobiernos de años anteriores. No solo lo que pasó en el 2024, sino de años anteriores que hemos tenido problemas al orden de un deterioro en el desempleo, de un deterioro en la pobreza, de un aumento, de un deterioro en el empleo, y que de alguna forma lo que estamos haciendo es una recuperación en general. Si lo rebasamos a una cifra de hace unos, comparamos 6, 7 años, estamos en una recuperación. Ahora, por eso es que quizás no se ve como un boom económico, porque esa recuperación va poco a poco escalando en la población. Una vez que se llega a la recuperación de las cifras, que se esperaría que se sigue con esta tendencia, que a unos 3, 4 años ya estaríamos recuperando niveles que tuvimos hace unos 15, 20 años. eh, Ahí comenzar a sentir ese boom. Pero lógicamente lo que está haciendo el gobierno, y lo entiendo, es tratando de cerrar o comenzar a ajustar ciertos componentes. Por eso es que está el acuerdo con el Fondo Monetario, para tratar de que nos ayuden en la balanza de pagos y de alguna forma también chequear este tema, como yo decía, lo del déficit, los problemas que todavía se mantienen con el IES y todo lo que corresponde. Entonces, es un proceso de recuperación. No podemos decir que ya incrementó 3.5% el PIB, ya estamos en la panacea. La panacea. Hemos estado por muchos años debajo de los índices normales de una economía sana, y estamos recuperando ese terreno perdido. Todavía falta mucho recorrido para poder llegar a los estándares internacionales, y serán al menos, como lo dije al inicio, para pasar de subdesarrollada a una compañía, a una empresa en desarrollo, son al menos 20 años con tasas de crecimiento arriba del 5%. Entonces, falta mucho trabajo por hacer, pero los pasos que se están dando tampoco son ínfimos o son para negar su beneficio, pero que todavía hay mucho camino por seguir. No podemos decir que hayamos llegado a la utopía, sino que todavía falta mucho terreno por construir. Muy bien, mi estimado economista, queremos agradecerle por esa amplia sintonía ya en la parte final y su participación también en nuestra entrevista. Ya en la parte final, ¿cuál sería su mensaje, economista?
Mire, yo creo, gracias por la invitación, no solamente señalar que en el año 2026 hay que tomarlo de un punto positivo, hay expectativas positivas, más allá que pueda suceder un evento extraordinario que pueda acontecer, pero tenemos que tener una actitud positiva, hay oportunidades que se están dando, oportunidades inclusive de inversión, tenemos que comenzar a chequearlas un poco más detenidamente y confiar en el país, que a pesar de todos los problemas que existen, nadie puede negar o ocultar los problemas que existen. Vamos, a pesar de eso, vamos poco a poco teniendo resultados positivos en otras áreas y aprovecharnos de esas áreas para crecer en inversión y en mayor desarrollo económico. Gracias, mi estimado economista. 8:30, señores. Estuvimos conversando con el economista Fernando Peralta. Él es analista económico acerca de estos indicadores económicos que son bastante positivos para nuestro país. Antes de irnos a la pausa, señores, vámonos con excelentes recomendaciones.